Buenas tardes, vamos a dar inicio al ejercicio integral 1 denominado la empresa Los Sauces. Allí nos indica que ellos valoran sus inventarios aplicando el método FIFO o PES. PES significa primero en entrar, primero en salir, es decir, allí vamos a tener que organizar la mercancía por lote desde la más antigua hasta la más reciente. Luego allí nos señalan que a continuación se presenta una serie de operaciones ocurridas durante el último mes de su noveno ejercicio económico. Allí sencillamente nos presentan 8 operaciones pendientes por contabilizar en ese mes de marzo. Nos piden el registro de todas las operaciones, indicándonos que ninguno de esos montos incluye el impuesto al valor agregado. También nos piden elaborar el mayor general de inventario de mercancía y por supuesto la tarjeta de inventario según el método de valoración. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos a ir analizando cada operación por separado, hacemos el registro contable, actualizamos el mayor analítico del inventario y seguidamente actualizamos también la tarjeta de inventario. Aquí ya les incluí la famosa tarjeta de inventario, el control individual por lote, el inventario de mercancía, el mayor analítico, que es el que nos pide, y cada operación. La vamos a empezar a analizar por separado. Aquí, para no hacer el video tan tedioso, porque es un poquito largo, ya incluí de una vez precargados los asientos estándares. ¿Se acuerdan esos asientos estándares que vimos en la teoría? Bueno, aquí ya los incluí para que vean cómo todo esto se va vinculando poco a poco. Entonces ahora vamos a proceder a leer cada punto por separado y procedemos al análisis y respectivo registro. Nos dicen en primer lugar que el 1 de marzo del año 2021 se compra crédito 80 micrófonos a 100 bolívares cada uno. ¿Qué vamos a reflejar allí? Justamente compra de mercancía. Recuerden que es sencillo. Allí lo primero que vamos a tener que hacer es calcular el valor de la compra total, que serían las 80 unidades multiplicada por los 100 bolívares. Al multiplicarlo, eso nos da un valor de 8.000 bolívares. No podemos olvidar que cada vez que compramos mercancía, ese proveedor nos va a cobrar el respectivo IVA crédito fiscal. Entonces allí lo calculamos. ¿Qué sería el valor de la compra total? 8.000 y lo multiplicamos por el 16%. Al multiplicarlo, eso nos da un valor de 1.280 bolívares. Sería el valor del IVA. Una vez obtenido ese valor del IVA, ya podemos obtener de una vez el valor global de la factura de compra, que en esta oportunidad es de 9.280 bolívares. Hacemos entonces el registro a la fecha determinada, que es el 1 de marzo. Aquí tenemos ya el asiento un poco ya adelantado. Recuerden que no podemos utilizar la cuenta de compra, estamos en inventario continuo, debemos de llevárselo directamente a la cuenta inventario de mercancía mediante un cargo de ¿cuánto? De 8.000. Seguidamente debemos de reflejar el IVA crédito fiscal que nos cobró ese proveedor, 1.280. Y seguido tenemos que reflejar cómo fue el pago de esa compra. Nos dicen que fue a crédito, por lo tanto allí tenemos que aperturar el pasivo cuentas por pagar, que es el
el monto de la compra más el IVA. 9.280. Seguido, hacemos el pase en el mayor analítico del inventario de mercancía por 8.000 bolívares. Saldo para ese momento, 8.000. Y lo que nos resta es colocar esa información en la tarjeta de inventario. Que vamos a colocar en la primera columna la fecha. En esta oportunidad, 1 de marzo del 2021. Descripción, una venta. Perdón, una compra. Como es una compra, eso implica una entrada de mercancía. Lo tendríamos que colocar por las entradas y como aquí estamos en el método FIFO, vamos a tener que ir organizando la mercancía por lotes. Entonces eso se trataría del lote número 1, compuesto de 80 unidades a un valor de 100 bolívares cada uno. Eso nos dio 8.000 bolívares. La existencia para ese momento va a ser únicamente ese lote número 1. Lo colocamos dentro de la existencia. Para llevar también un mayor control, vamos a colocar este lote aquí de manera individual. Tenemos el primer lote 1, cuyo costo original hasta los momentos es de 100 bolívares por unidad. Y el costo actualizado hasta los momentos, como no tiene flete ni descuento, siguen siendo los mismos 100 bolívares. Fíjense que el saldo del inventario de mercancía del mayor analítico es idéntico a las existencias o saldo. Si eso nos da igual, eso está mal. Tiene que ir cuadrando porque estamos en inventario continuo. Finalizado el punto número 1, seguimos con el punto número 2, que se refiere a que el 4 de marzo del 2021 se compra crédito 100 micrófonos a 120 bolívares cada uno. Es decir, vamos a registrar nuevamente una compra de mercancía. Aquí me voy a permitir cortar y pegar un poco este análisis, que es prácticamente el mismo, para actualizar, ya que vamos a reflejar nuevamente una compra de mercancía. Lo primero que vamos a tener que hacer es precisamente calcular el valor de la compra total. ¿Cómo calculamos el valor de esa compra total? Tomamos el número de micrófonos que se van a adquirir, que son 100 unidades, y la vamos a multiplicar por el precio de compra. En este caso es 120 bolívares. Lo multiplicamos y eso nos da un valor de 12.000 bolívares. Seguidamente, tenemos que calcularle el IVA crédito fiscal que nos cobra ese proveedor, para lo cual tomamos el valor de la compra total y lo multiplicamos por el 16%. Eso nos da un valor de 1.920. Finalmente, podemos obtener también allí el valor de la compra total, que sería valor de la compra más el valor del IVA para obtener el total de la factura, 13.920. Y procedemos a efectuar nuestro segundo asiento. Por supuesto, la fecha de la operación, 4 de marzo. No podemos utilizar la cuenta compra, recuerden, porque no estamos en la metodología de control periódico, sino continuo. Se lo debemos de llevar directamente al inventario de mercancía, monto total de la compra, 12.000. La siguiente cuenta es cargarle al IVA crédito fiscal.
$1,920, ese IVA crédito que nos cobró ese proveedor. Y la cuenta a abonar va a depender de la forma de pago. Esta compra también fue a crédito, entonces inevitablemente vamos a tener que crear el pasivo, cuentas por pagar. ¿Qué vamos a llevar ese pasivo? Sería el valor de la compra, que es el costo, más el IVA. Nos resta sencillamente hacerle el cargo al mayor analítico del inventario y por supuesto actualizar el inventario de mercancía en la tarjeta de inventario. Entonces nos vamos al mayor analítico de la mercancía, recibe ahora un cargo de 12,000, saldo actualizado para ese momento, 20,000. Y en la tarjeta de inventario la fecha de la operación va a ser 4 de marzo del 2021. Descripción de la operación, nuevamente una compra. En este caso, esa compra, como se hizo en una fecha diferente a otro valor, eso va a representar para la empresa nuestro lote número 2. Ese lote número 2 está compuesto de 100 unidades a un costo unitario de 120 bolívares, el cual ya calculamos en 12,000 bolívares. ¿Cuál va a ser la existencia? Allí la existencia va a ser, en primer lugar, tenemos este lote número 1 que fue adquirido el 1 de marzo. Lo transcribimos tal cual en la existencia, pero resulta que ahora a esa existencia se va a incorporar este lote número 2 adquirido el 4 de marzo. Entonces, en definitiva, en nuestra tarjeta de inventario tenemos dos lotes, un lote de 80 y un lote de 100 unidades. Fíjense que entre ambos totalizan 8,000 más 12,000, son 20,000 bolívares. Si nos vamos allí al mayor analítico del inventario de mercancía, ¿cuánto es el saldo que refleja? Los mismos 20,000. Ustedes siempre se tienen que guiar que eso vaya coincidiendo. Si no coincide, está mal. Otro control para que no se nos olvide es llevarlo aquí, un control unitario. Allí se incorpora un segundo lote con un valor unitario original de 120 bolívares. Y el saldo o costo actualizado por el momento siguen siendo solamente los mismos 120 bolívares. Concluido la operación 2, seguimos con la tercera. ¿Qué ocurrió el 9 de marzo del 2021? Ese 9 de marzo se vende mercancía a crédito, 90 micrófonos a 180 bolívares cada uno. Allí, como lo vimos a nivel teórico, es bueno que primero analicemos la venta y luego analicemos el registro del costo de venta. Es importante realizarlo por separado. Entonces vamos a colocar allí como primer punto, análisis de la venta. No podemos olvidar que debe ser analizada a precio de venta. Es un análisis bien sencillo, es tomar sencillamente el número de unidades que se están vendiendo, 90, y la vamos a multiplicar por el precio de venta, 180 bolívares. Al multiplicarlo, eso nos da 16,200 bolívares. Ahora debemos de calcular lo que es el IVA, ese IVA que le vamos a cobrar al cliente
No podemos olvidar que es el valor total de la venta multiplicado por el 16%. Al multiplicarlo, eso nos da un valor de 2.592. Teniendo ya el valor del IVA, podemos calcular el valor total de esa factura. Eso nos da 18.792 bolívares. Y ya podemos hacer el primer registro de la venta, donde vamos a reflejar justamente el ingreso principal, que es la venta. Allí lo hacemos al 9 de marzo. Le cargamos entonces, como es una venta a crédito, le tenemos que cargar a cuentas por cobrar. ¿Qué le vamos a cargar a cuentas por cobrar? El valor de la venta más el IVA. Es decir, 18.792 bolívares. ¿Cuáles van a ser las cuentas a abonar? En primer lugar, el ingreso principal, que es la venta, 16.200. Y en segundo lugar, le vamos a tener que abonar al IVA débito fiscal que le cobramos al cliente, 2.592. Ahora, una vez que ya hemos hecho el registro de la venta, lo que nos queda es analizar el costo de venta. Entonces vamos a colocar allí ese subtítulo, como siempre lo hacemos, análisis del costo de venta. Recuerden que el costo de venta tiene que ser analizado a precio de compra. Ahora ustedes preguntarán, ajá, pero si es a precio de compra, ¿dónde tengo ese precio de compra? Porque aquí en la información nos lo dan justamente, es el precio de venta, no nos dan el precio de compra. Cuando ustedes estén reflejando una venta, sencillamente se van a tener que precisar y observar lo que es la tarjeta de inventario. Ahí es donde tenemos todo el control de las unidades. ¿Cuántas unidades vamos a vender allí? Vamos a vender 90. Si nos vamos a la tarjeta de inventario, tenemos dos lotes, el lote 1 y el lote 2. ¿De dónde vamos a tomar esas unidades? Bueno, allí tenemos que respetar el método de valoración. ¿Qué nos dice el método de valoración FIFO? Las primeras unidades en ser adquiridas deben de ser las primeras en ser vendidas. Es decir, debo vender primero lo más antiguo y tratar de dejar lo más reciente. Aquí, lógicamente, el lote más antiguo es el 1. Entonces allí vamos a tener que ir tomando a partir desde el lote 1 y si es necesario tomamos del lote 2. Como vamos a vender 90 unidades, vemos que allí el lote número 1 tiene nada más 80. No vayan a cometer el error que como tiene 80 nada más, no me alcanza, entonces lo voy a tomar del lote 2. No, lo vamos a tomar precisamente del lote número 1, lo que tenga disponible. Entonces vamos a irlo copiando. Del lote 1 vamos a tomar directamente esas 80 unidades. ¿Cuántas unidades más nos faltan? Nos faltan solamente 10 unidades para alcanzar las 90. Esas 10 unidades, ¿de dónde las vamos a tomar? Del lote número 2. De las 100 tomamos 10. Vamos a la operación. Lote número 2. Tomamos 10 unidades.
pero recuerden que se tiene un costo de 120 bolívares. ¿Dónde estoy viendo eso? Lo estoy viendo de aquí, miren, de las existencias. Por eso debemos de tener un control supremo aquí en inventario. Inclusive lo tenemos, miren, aquí también en el control unitario por lote. Aunque implique estar constantemente viendo el mayor analítico y los mayores, bueno, es necesario, inclusive ver también la tarjeta. 10 unidades entonces por 120, eso nos da un gran total de 1.200 bolívares. Entonces finalmente el registro que va a tener ese costo de venta va a ser de 9.200. Y hacemos el registro. Le cargamos al costo de venta y le damos salida al inventario de mercancía por la cantidad de 9.200. Lo que nos resta es actualizar allí el mayor analítico del inventario de mercancía y por supuesto hacer el cargo a la tarjeta de inventario. Entonces allí vamos a actualizar en primer lugar el mayor analítico de inventario de mercancía. Recibe allí abono de 9.200. Saldo actualizado de ese mayor analítico, 10.800. En la tarjeta de inventario, fecha de la operación sería en esta oportunidad 9 de marzo. Descripción de la operación, venta. Como es una venta, implica salida de las unidades, lo vamos a tener que reflejar justamente en la salida. ¿Qué vamos allí a reflejar en la salida? Justamente las 80 unidades que tomamos del lote número 1 y las 10 unidades que tomamos del lote número 2. Entonces allí la colocamos en la salida, que finalmente nos va a quedar en la existencia. El lote número 1 desaparece totalmente porque lo vendimos. Ahora del lote número 2 nos va a quedar exactamente o únicamente 90 unidades, porque estamos vendiendo 10, a un valor de 120 bolívares cada uno. Eso nos da un valor de 10.800 bolívares. Mayor analítico de inventario, vamos a ver si son los 10.800. Perfecto. Una vez concluido ese pase al CARDES o tarjeta de inventario, seguimos con la siguiente operación. La siguiente operación se refiere que el 13 de marzo del 2021 se paga flete por 540 bolívares por todos los micrófonos comprados en el mes. Es decir, el valor del flete total fue 540 bolívares. ¿Cuántos fueron los micrófonos comprados en el mes? Lo podemos ver fácilmente en la tarjeta de inventario. Vámonos a la tarjeta. Si vemos en la compra, tenemos solamente dos compras, una de 80 y otras de 100, es decir, fueron por 180 micrófonos o 180 unidades. ¿Podemos obtener el valor del flete unitario? Por supuesto que sí, es sumamente sencillo, es tomar el flete total cancelado y dividirlo entre las 180 unidades. Y eso nos da un valor de 3 bolívares por cada unidad.
Ahora, ¿qué es importante cuando vamos a registrar un flete en compra? Vamos a colocar aquí para que no se les olvide, registro de flete en compra. Cuando existe un flete en compra o un gasto de importación, vamos a tener tres casos que se nos pueden presentar, porque recuerden que cuando ocurre el flete en compra, vamos a tenernos que fijar si esa mercancía se encuentra en existencia o no. Caso número 1 de flete en compra, si toda la mercancía se encuentra en existencia, debemos de llevárselo completo a la cuenta inventario de mercancía. Caso número 2, si parte de la mercancía está vendida, debemos de llevar la porción del flete que le corresponda a las unidades en existencia al inventario de mercancía. Y la porción que corresponda por las unidades que ya están vendidas se lo vamos a tener que llevar inevitablemente al costo de venta. Caso número 3 es aquel donde todas las unidades están vendidas. Si todas las unidades están vendidas y tienes que registrar un flete en compra, obligatoriamente se lo vamos a tener que cargar al costo de venta. Si nos fijamos, allí se refiere a un flete total cancelado por todas las compras del mes. Ya precisamos que son 180 los micrófonos comprados. Si nos vamos a la tarjeta de inventario, de esos 180 micrófonos, que fue la compra de todo el mes hasta los momentos, ¿cuánto aún nos quedan en existencia? Nos quedan en existencia nada más 90 unidades, es decir, allí de los 180 ya vendí 90, lo podemos ver inclusive aquí, y nos queda en existencia 90 más. Es decir, para registrar ese flete en compra, estamos justamente en el caso número 2, para que no se nos olvide. Caso 2. Es decir, vamos a tener que segregar entre las unidades que se encuentran vendidas y las unidades que se encuentran en existencia. Allí vamos a tener que separar obligatoriamente para poder segregar el flete cancelado, porque así nos indica la teoría. Ya sabemos que de las 180 unidades, 90 se encuentran en existencia y 90 están vendidas. Simplemente multiplicamos ambas por 3 bolívares. Al final, el resultado va a ser los mismos 540, porque ese fue el total que se canceló. Lo único que allí estamos segregando cuánto le corresponde de esos 540 a las unidades que están vendidas y a las unidades que están en existencia. ¿Por qué? Porque a juro tengo que separar cuando yo recibo el flete en compra y ya vendí parte de la mercancía. Eso nos da un total de 270 bolívares para cada uno. 270 más 270, eso nos da el valor del flete total cancelado de 540 bolívares. Es lo mismo, lo único que lo estamos segregando. ¿Qué nos falta? Calcularle el respectivo IVA. Y 16% del valor del flete. Eso nos da 86,40 bolívares. Finalmente, ya podemos obtener cuánto es
el monto global de esa factura, 540 más 86,40. Eso serían 626,40. Y hacemos el respectivo registro. Al 13 de marzo, recuerden que es un flete en compra y como estamos en el caso 2, ¿cómo sé que estoy en el caso 2? Porque revisamos tarjeta de inventario y nos fijamos que de los 180 ya vendimos la mitad. Entonces no podemos llevar todo el inventario, sino hay que segregar. El primer cargo va a ser el inventario de mercancía por la porción del flete que le corresponda, por las unidades que están en existencia, 270 bolívares. A lo mejor aquí no se ve mucho la diferencia porque son las mismas 90, tanto vendidas como en existencia. El segundo registro es al costo de venta, la porción del flete que le corresponda por las unidades en existencia. En este caso vendidas porque es el costo de venta. Al final la sumatoria de ambos da los mismos 540. Le cargamos al IVA 86,40. Y la forma de pago del flete nos los indica. No lo indica. Pero bueno, vamos a asumir lo que lo cancelamos con el banco. Sería el monto del flete más el IVA. Es decir, 626,40. ¿Qué tenemos ahora que actualizar? Mayor analítico del inventario y por supuesto tarjeta de inventario. Nos vamos al mayor analítico, inventario de mercancías, recibe cargo de 270 bolívares. Saldo actualizado para ese momento, 11.070 bolívares. Nos vamos a la tarjeta, fecha de la operación, colocamos que ocurrió el 13 de marzo. Descripción, flete en compra. Allí, para que sea mucho más sencillo, ¿cuánto es el valor del flete unitario que se recibió y que va a incrementar el costo de cada unidad? Fíjense, es de 3 bolívares. Entonces, para que no se enreden mucho, vamos a verlo desde un punto de vista unitario, los costos. ¿Cuál es el único lote que está en existencia? Es el lote número 2. Entonces, en existencia va a seguir siendo ese mismo lote número 2. ¿Cuál es la diferencia? Que va a estar compuesto de 90 unidades, pero ahora no por un valor de 120 bolívares. Serían esos 120 bolívares, que es el valor original del lote, más los 3 bolívares que está recibiendo por concepto de flete. Eso nos daría un monto total de 11.070 bolívares. ¿A qué se les parece esos 11.070? Mírenlos aquí. Justamente el inventario de mercancía. ¿Qué otro control yo les sugiero que lleven? Aquí en existencia tenemos el lote número 2 que se incrementó en 3 bolívares. Lo colocamos aquí. Lote número 2 tiene ahora un flete de 3 bolívares. ¿Cuánto va a ser el nuevo costo actualizado? Va a ser los 120 bolívares más los 3 bolívares del flete recibido. 123 bolívares. Ahora bien, el lote número 2, fíjense que ya no está en existencia porque ya se fue completamente vendido el 9 de marzo. Pero aunque no se encuentre en existencia, es importante anotar que por ese lote también, aunque esté vendido,
recibió un flete de 3 bolívares. Es importante colocárselo. ¿Por qué? No vaya a ser que nos devuelvan mercancía de ese lote número 1. Entonces, si nos devuelven mercancía, el cliente, por supuesto, de ese lote 1, vamos a tener que considerar que ahora ese lote tiene incluido un flete de 3. Entonces, el nuevo costo actualizado sería 103 bolívares. Concluido ese análisis, volvemos otra vez al enunciado para ver la siguiente operación por reflejar. Y se trata que el 18 de marzo del 2021 se vende a crédito 20 micrófonos a 180 bolívares cada uno. Allí, como siempre, vamos a hacer primero un análisis de la venta y luego un análisis del costo de venta. Análisis de la venta, no olvidemos que ese análisis lo debemos hacer a precio de venta. Sumamente fácil es tomar los micrófonos que se están vendiendo, que son 20, y multiplicarlo por el precio de venta. Eso nos da un valor de 3.600 bolívares. Lo que nos resta es calcular el IVA débito fiscal que le cobramos a ese cliente. Sería el valor de la venta multiplicado por el 16%. $576 bolívares. Allí simplemente totalizamos para saber el valor total de esta factura. $4.176 bolívares. Y ya podemos hacer el registro contable. Allí la primera cuenta a cargar, por supuesto el asiento del 18 de marzo, va a ser precisamente las cuentas por cobrar, motivado que la venta fue a crédito. Sería monto de la venta más el IVA, es decir, 4.176. La cuenta a abonar va a ser en primer lugar la venta, que es el ingreso principal, 3.600. Y finalmente vamos a tener que abonarle al débito fiscal que le cobramos a ese cliente, 576 bolívares. Ahora, ¿qué nos queda hacer? El registro del costo de venta, el cual obliga que tengamos que hacer un análisis del costo de venta. No podemos olvidar que ese análisis del costo de venta, vamos a colocarlo aquí, debemos de hacerlo a precio de compra. ¿Dónde tengo ese precio de compra? Aquí en el punto tenemos nada más el precio de venta. Cuando es así, recuerden, si es una venta, nos vamos a ir directamente a la tarjeta de inventario.
Si nos vamos a la tarjeta de inventario, vemos que en existencia nos queda nada más el lote número 2, 90 unidades, a un costo de 123 bolívares. Es decir, de estas 90 vamos a tomar 20. Nos vamos otra vez a la operación. Aquí constantemente vamos a tener que ir chequeando tarjeta de inventario y mayores analíticos. Entonces de allí vamos a tomar solamente 20 unidades a un costo de 123. Eso nos da un valor de 2.460. Y ya podemos hacer nuestro registro contable. Por supuesto, al 18 de marzo, asiento número 7, le vamos a hacer un registro, un cargo al costo de venta y le vamos a dar salida al inventario de mercancía por 2.460. ¿Qué nos queda? Actualizar mayor analítico del inventario y hacer el cargo en la tarjeta de inventario. Entonces nos vamos primero al mayor analítico de la cuenta de inventario. Recibe en este caso abono de 2.460. Eso nos da un saldo de 8.610 bolívares. Nos vamos a la tarjeta de inventario. Fecha de la operación colocamos que ocurrió 18 de marzo. Descripción, venta. ¿Por dónde vamos a colocar esa venta? Justamente por la salida. Justamente las 20 unidades a un costo de 123 bolívares. ¿Qué nos va a quedar al final en existencia? Si se fija, nos van a quedar no ahora 90, porque vendimos 20, nos van a quedar 70 unidades a un costo de 123 bolívares. Eso nos da 8.610. Si revisamos el mayor analítico, vamos a ver que sigue siendo 8.610. Perfecto. Seguimos entonces con la siguiente operación. Es referente al 21 de marzo del 2021, donde nos dice que se paga la factura del día 1 de marzo del 2021 y el proveedor además nos concede un descuento del 2%. Ese descuento es en compra. Que vamos a reflejar allí, pago de factura, vamos a anotarlo, o de compra si quieren colocarlo también. Pago de la compra del 1 de marzo y descuento en compra. Aquí tenemos dos operaciones en una. Vamos a pagar esa compra y además nos van a otorgar un descuento en compra. Para ello, ¿qué les sugiero yo? Siempre elaborar una tablita, así como la que ven allí, donde vamos a colocar originalmente cómo fue la compra. Luego que coloquen originalmente cómo fue la compra, le vamos a aplicar el descuento del 2% y en esta tercera columna vamos a obtener lo que es el neto de la operación. El que no lo quiere hacer así no lo hace. Pero yo sugiero que lo hagan de esa manera porque como vamos
vamos a tener que reflejar cuánto es el valor del pago de la deuda que teníamos con ese proveedor, es bueno tener por diferencia de una vez el neto y no perdernos en tanta operación. Siendo así, vamos a buscar en primer lugar cuánto fue el valor original de la compra. ¿Qué compra fue esa? La del 1 de marzo, la primera que se hizo. A buscarla. Fíjense aquí, miren, las tenemos aquí. La voy a copiar para llevárnoslas a ese punto. Entonces allí, valor original sin IVA, 8,000. IVA, 1,280. Y el valor total de esa factura, incluyendo el IVA, 9,280. Ya como lo transcribimos, vamos a borrar. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a calcular cuánto es ese 2%. Es simplemente a cada uno de estos valores calcularle el 2%. 8,000 por el 2%, eso nos da 160 bolívares. Ese, digamos, el descuento que vamos a tener que reflejar en total, el descuento en compra. En el caso del IVA sería 1,280 por un 2%, 25,60. Y el gran total sería 9,280 por el 16%. O lo que es lo mismo, que ustedes sumaran estos dos montos. 9,280 por el 2%. 185,60. Y el neto es el resultado de la resta del costo original o de la compra original menos el descuento. Sería 8,000 menos 160, 7,840. En el caso del IVA, 1,280 menos 25,60, 1,254,40. Y finalmente el total sería 9,280 menos 185,60. 9,094,40. Fíjense que allí en esa pequeña tabla sin mayor contratiempo, ¿qué tenemos allí? Tenemos lo que fue la compra original, luego tenemos el descuento que nos está dando ese proveedor, que al final es de 160, esto es un descuento en compra, y tenemos el neto, que es lo que realmente le vamos a pagar a él. ¿Qué es lo que realmente le vamos a pagar? Mira, ya lo tenemos, 9,094,40. Ahora bien, para reflejar el pago de la factura, que este era el monto global que le debíamos, 9,280, no tiene mayor problema. Donde existe el inconveniente es en el caso del descuento en compra. Recuerden que a nivel teórico, aquí nunca podemos olvidar la teoría, que cuando se nos presenta un descuento en compra, va a depender también si la mercancía se encuentra en existencia o no. Inclusive ya en la teoría hablamos de 3 casos. El caso número 1 es cuando la mercancía se encuentra totalmente en existencia. Por lo tanto, ese descuento lo va a asumir de manera directa la cuenta inventario de mercancías. Porque, ojo, recuerden que aquí no podemos reflejar el descuento en compra. Tenemos que llevárselo directo a la cuenta de inventario. ¿Por qué? Porque la metodología o sistema de control es continuo. Entonces, si toda la mercancía está en existencia, debemos de llevárselo al inventario de mercancía, el valor del descuento en compra. Caso número 2 era aquel donde parte de la mercancía estaba vendida, entonces allí teníamos que separar la porción del descuento que corresponda por las unidades vendidas, lo asume el costo de venta, y la porción del descuento en compra que le corresponda a las unidades en existencia lo debe de asumir el inventario de mercancía. Y el caso número 3 es donde establece que todas las unidades están vendidas.
Si todas las unidades están vendidas, allí obligatoriamente lo va a tener que asumir el costo de venta. Si nos fijamos, esta compra del 1 de marzo, ¿está algo en existencia? ¿Está totalmente en existencia o todo está vendido? ¿Dónde vamos a obtener la respuesta? Tarjeta de inventario. ¿Qué es lo único que se encuentra en existencia? Lote 2. Es decir, el lote número 1 no está en existencia. En consecuencia, para reflejar ese descuento en compra, estamos en presencia del caso número 3. Todo está vendido. Si todo está vendido, se lo vamos a tener que llevar al costo de venta. Aquí tenemos ya de una vez el registro al 23 de marzo, asiento número 8. La primera cuenta a cargar va a ser cuentas por pagar. ¿Cuánto le debíamos a ese proveedor? 9,280. La cuenta a abonar va a ser en primer lugar el costo de venta, porque todo está completamente vendido. Allí vamos a llevar el monto global del descuento. Segunda cuenta a abonar, el IVA crédito fiscal, ese crédito que ya no nos va a cobrar el proveedor porque nos otorgó ese descuento, 25.60. Y finalmente a banco, lo que le pagamos realmente a ese proveedor, 9,094,40. Ahora bien, la cuenta de inventario de mercancía, lógicamente no la vamos a tener que actualizar porque no estamos movilizando la cuenta del inventario. Ahora, la tarjeta de inventario la vamos a tener que actualizar. Realmente tampoco, porque únicamente vamos a tocar la tarjeta de inventario cuando toquemos la cuenta de inventario de mercancía. Si no tocamos la cuenta de inventario de mercancía, no podemos actualizar la tarjeta de inventario. Pero aunque no actualicemos la tarjeta de inventario, sí tenemos que actualizar es el control unitario que vamos haciendo por cada lote. En consecuencia, a pesar de que no vamos a actualizar la tarjeta de inventario porque no estamos tocando la cuenta de inventario, es la única manera que la podemos modificar, sí debemos de estar pendiente que ese lote número 1, que ya se encuentra totalmente vendido, recibe un descuento unitario. ¿Podemos calcular cuánto es el valor de ese descuento unitario? Por supuesto que sí. Para ello tendríamos que localizar cuánto es el valor del costo original del lote número 1. Eso lo tenemos en la misma tarjeta de inventario, lo podemos ver fácilmente. Costo original del lote, 100 bolívares. 100 bolívares. Le aplicamos directamente el 2% para saber el valor del descuento por unidad. Entonces allí serían 2 bolívares. Cada unidad va a recibir un descuento de 2 bolívares. Entonces allí, a pesar de que no vamos a tocar, insisto, la tarjeta de inventario, sí vamos a anotar. ¿Por qué no vamos a tocar la tarjeta de inventario? Porque en primer lugar no estamos ni cargando ni abonando la cuenta de inventario. Recuerden que siempre debe coincidir mayor analítico del inventario de mercancía con la tarjeta de inventario.
Pero a pesar de que no se vaya a tocar, porque de paso es el lote número 1 en este momento, ya no se encuentra en existencia, ya está vendido, sí vamos a anotar aquí en nuestro control individual. Allí resulta que ese lote número 1 tenía un costo original de 100, recibió un flete de 3 bolívares y ahora un descuento de 2 bolívares. Al final, ¿cuánto sería el nuevo costo actualizado? Sería 100 bolívares más 3 bolívares menos 2 bolívares. Eso nos da 101 bolívares. Ya culminada esa operación, seguimos con la próxima. Y la revisamos y nos dice que el 24 de marzo el cliente devuelve 30 micrófonos de la venta realizada el día 9 de marzo del 2021. Entonces allí vamos a registrar una devolución en venta. Cuando ocurre una devolución en venta, recuerden que tenemos que hacer 2 registros. El primero para analizar lo que es la devolución y el segundo para analizar el reverso del costo de venta. Vamos a comenzar analizando la devolución en venta. Recuerden que esa devolución en venta tiene que ser analizado a precio de venta. Para ello, tendríamos que tomar el número de unidades que nos está devolviendo ese cliente, que son 30, y lo tendríamos que multiplicar por el valor de venta unitaria. Para saber cuánto era el valor de ese precio de venta unitario, sencillamente buscar la operación del día 9 de marzo. Vamos a buscarla allí. 9 de marzo, aquí lo tenemos, 180 bolívares. Sería 180 bolívares multiplicado por 30. 5.400 bolívares. Lo segundo que tendríamos que calcular allí es el respectivo IVA para poder hacerle reverso de ese IVA que le habíamos cobrado al cliente. Sería 5.400 bolívares multiplicado por el 16%. 864 bolívares. De esa manera podemos obtener el total del reverso. 5.400 más 864. Eso nos da un gran total de 6.264 bolívares. Y hacemos nuestro registro. Por supuesto, al 24 de marzo. La primera cuenta a cargar, no olviden que va a ser las devoluciones en venta, 540. Perdón, en este caso 5.400. Le cargamos el IVA débito fiscal para disminuir parte de ese débito que le habíamos cobrado al cliente. 864.
Y finalmente, como esa venta fue a crédito, entonces allí le rebajamos parte de esa cuenta por cobrar que tenía reflejado ese cliente, que sería el monto de la devolución más el IVA. Ahora lo que nos queda es analizar el reverso del costo de venta. Recuerden que tenemos que analizarlo a precio de compra. ¿Dónde tenemos ese precio de compra? Lo vamos a tener que analizar justamente en la tarjeta de inventario. Para ello nos vamos a tener que situar en esa operación del día 9 de marzo. Entonces nos situamos en la tarjeta de inventario. Vemos allí que ese 9 de marzo, lo voy aquí a sombrear un momento. Fíjense, la venta ocurrió de 2 lotes. Tomamos 80 unidades del lote 1 y 10 unidades del lote 2. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que al momento de ocurrir una devolución en venta, debemos de incorporarla de abajo hacia arriba. ¿Se acuerdan cuando vimos esa parte de la teoría que yo les dije? En algún momento vamos a ver qué significa eso. Bueno, de abajo hacia arriba significa que vamos a tratar siempre, cuando el cliente nos devuelva mercancía y que inevitablemente la tengamos que incorporar nuevamente al inventario de mercancía, siempre vamos a tratar de incorporar la mercancía más reciente y tratar de que quede como vendida lo más antiguo. Aquí vamos a simbolizarlo, lo que dice la teoría. ¿Cómo lo incorporo? De abajo hacia arriba al costo actualizado que tenga al momento de la devolución. Es decir, primero tendría que empezar incorporando unidades del lote 2 y de ser necesario, incorporaría unidades del lote 1. Ojo cuando estamos allí verificando la devolución en venta. Si es así, en ese punto el cliente nos está devolviendo 30 unidades. Si nos devuelve 30 unidades, ¿cuáles son las primeras que tendríamos que incorporar? Del lote 2. Es bien claro, allí la teoría de abajo hacia arriba, es decir, voy a empezar a incorporar lo más reciente para tratar de dejar como vendido lo más viejo. Lo más viejo es el lote 1. Aquí inevitablemente el lote número 2 de 10 unidades lo vamos a tener que incorporar. Entonces lo llevamos allá, a donde estamos analizando el punto. Lote número 2, 10 unidades a 120 bolívares a 120 bolívares. Pero ojo, vamos a tener que verificar si realmente sigue siendo estos mismos 120 bolívares, porque eso fue el momento que se efectuó la venta. Pero la teoría es clara, incorpora de abajo hacia arriba, es decir, las unidades más recientes y trata de dejarlas más viejas como vendidas, pero eso sí, incorpóralo a su costo actualizado. ¿Dónde tengo el costo actualizado de ese lote número 2? Nosotros fuimos precavidos y lo tenemos aquí en la tarjeta de inventario. Mírenlo aquí. Costo actualizado del lote número 2, 123 bolívares. Fíjense que ya no es 120, sino 123. Y además también, ¿dónde lo podemos ver? Aquí, miren, ya estaba en 123. Entonces allí vamos a tomar esas unidades, 20, y la vamos a multiplicar por 123. En lugar de 120, 123. 1230. En total, este cliente devolvió 30
Ya vamos a incorporar 10 lotes del lote 2. Solamente nos faltan 20 unidades. Para ello volvemos otra vez a la tarjeta de inventario. ¿De dónde la vamos a tomar? Del lote número 1. Vamos a tomar solamente las 20 unidades que nos hacen falta. Colocarlas aquí del mismo tamaño. Entonces vamos a incorporar de ese lote número 1, 20 unidades. Vamos a verificar si sigue siendo ese costo unitario de 100 bolívares. Yo creo que no. ¿Dónde lo vemos? En el control unitario que tenemos. Nosotros fuimos precavidos por todos lados. Lote número 1, fíjense. Nuevo costo actualizado, 101 bolívares. Que tiene el costo original, el flete, menos el descuento. Sería 101 bolívar por 20. 2020. Lo totalizamos para ver cuánto es el reverso que le vamos a hacer al costo de venta. Sería 2020 más 1230. Eso nos da un valor de 3250. Y hacemos el registro. Al 24 de marzo le cargamos al inventario de mercancía porque hay que incorporarlo nuevamente. 3250. Y le abonamos, por supuesto, al costo de venta. Actualizamos el mayor analítico de la cuenta inventario de mercancía y por supuesto la tarjeta de inventario aquí sí la tenemos que tocar porque estamos movilizando la cuenta de inventario. Entonces allí el inventario de mercancía recibe cargo de 3.250. 3.250 más 8.610. Eso nos da 11.860. Ahora en la tarjeta de inventario tendríamos que colocar fecha de la operación, 24 de marzo. Detalle de la operación, vamos a colocar que se trata de una devolución en venta. Ahora bien, ¿qué nos dice la lógica? Si se trata de una devolución en venta donde yo voy a tener que ingresar nuevamente las unidades al inventario, la lógica nos dice que la deberíamos de colocar por las entradas porque al final están ingresando, pero no. Resulta que la literatura especializada nos indica que a pesar que obviamente va a ingresar nuevamente unidades al inventario, vamos a tener que reflejarlas es por la salida, es decir, por donde originalmente se reflejó, pero con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Para simbolizar de que se trata de una devolución en venta. Los autores consideran que no es adecuado colocarla dentro de la columna de las entradas para que no exista confusión de que se trata de una compra, que no es producto de una compra realmente, sino producto de la devolución de un cliente. Entonces la vamos a reflejar por la salida, aclarado ese punto. Pero con signo negativo. Vamos a colocarle allí unos paréntesis para simbolizar signo negativo.
¿Qué nos va a quedar como existencia? Resulta ahora, fíjense, que se incorpora nuevamente el lote número 1. 20 unidades a 101 bolívar cada uno. Imagínense que no hubiéramos tenido este costo unitario allí. Nos hubiésemos perdido, no hubiésemos sabido que el nuevo valor era 101. Siguiente elemento que va a estar en existencia es el lote número 2. Ese lote número 2 va a estar compuesto ¿de qué? De estas 70 unidades más estas 10 que devolvió el proveedor, es decir, 80 unidades a un costo unitario de 123 bolívares. Eso nos da 9.840. Si nosotros totalizamos 2020, que es el total del lote 1, más 9.840, que es el total del lote 2, eso nos da exactamente 11.860, lo cual indica que vamos bien. Analizado ese punto, nos vamos ya al punto final de la práctica, de esta primera práctica integral, que se refiere a lo siguiente. Nos indica que el 29 de marzo del 2021 se devuelven al proveedor 20 micrófonos de la compra efectuada el día 4 de marzo del 2021. Es decir, allí vamos a registrar una devolución en compra. Se los voy a colocar aquí para que no se les olvide. Y justamente recuerden que la devolución en compra allí la vamos a tener que analizar a precio de compra, porque así fue analizada. ¿Qué vamos a hacer? Allí en primer lugar tendríamos que calcular el valor de la devolución en compra total. ¿Qué sería? Las unidades que esas unidades que le vamos a devolver al proveedor, que son 20. Y para saber cuánto fue el valor del precio de compra, obligatoriamente vamos a tener que buscar la operación del 4 de marzo. Vamos a buscarlo un momento. 4 de marzo, mírenla aquí. Precio unitario, precio de compra unitario, 120 bolívares. También, ¿dónde lo podíamos ver? Aquí, en la tarjeta de inventario, que eso pertenecía al lote 2. Fíjense, 120 bolívares. Si multiplicamos, eso nos da 2.400 bolívares. Allí lo que nos falta es calcularle el IVA, porque si le vamos a devolver esa mercancía al proveedor, él nos tendrá que rebajar también el IVA cobrado. Que serían los 2.400 bolívares multiplicado por el 16%. Sería 2.400 por el 16%. 384 bolívares.
Al totalizar, eso nos da 2.400 más 384. $2.784. Ahora, ¿qué sucede? Cuando existe una devolución en compra, siempre debemos de verificar si por esa compra nosotros cancelamos un flete en compra. Eso es algo muy elemental que siempre tenemos que verificar. Y si nosotros verificamos, efectivamente, por todas las compras del mes no cancelamos un flete en compra. Fíjense, lo tenemos aquí en el enunciado. Lo tenemos en el punto del 13 de marzo. Se paga un flete de 540 bolívares por todos los micrófonos comprados en el mes. Entonces allí, como efectivamente por esas unidades se pagó un flete, allí vamos a caer inevitablemente en lo que vimos en la teoría, en un análisis de lo que es la devolución en compra y el pago de flete. ¿Se acuerdan cuando vimos esa última parte de la teoría? Que yo les dije, siempre cuando ocurre una devolución en compra y hay un pago de flete, tienen que analizar. ¿Por qué hay que analizar? Porque sencillamente ese flete que se canceló por todas esas unidades que ya fueron devueltas al proveedor, sencillamente la vamos a perder. ¿Por qué la vamos a perder? Porque no la vamos a vender. Y entonces contablemente tenemos que percatarnos quién va a asumir esa pérdida obtenida. Para ello, cuando vimos en la teoría, vimos que teníamos dos casos importantes allí. El caso número uno que yo les insistí es aquel cuando se compraba la mercancía, luego se devolvía la mercancía y finalmente se pagaba el flete. El caso número dos era cuando se compraba mercancía, se pagaba el flete y luego se devolvía la mercancía. Dependiendo de esos casos, es donde teníamos que decidir el curso de acciones a seguir. Recapitulando un poco, ¿cuál era el caso número uno? Comprabas primero, luego devuelves y finalmente pagas flete. Vamos a ver si esto ocurre así. Lo podemos inclusive ver por fecha. Vamos a ver primero. ¿Cuándo ocurre la compra? La compra ocurre el 4 de marzo. Inclusive lo podemos ver aquí también en el enunciado. Vámonos al enunciado. Momento de la compra, 4 de marzo. Vamos a copiar tal cual la fecha. Colocar allí, compra. Luego que se tiene que dar la devolución, vamos a ver si devolvimos unidades que pertenecen al 4 de marzo. Vamos a ver. Recuerden que esa compra del 4 de marzo representa el lote número 2. A ver si ocurre una devolución.
Entonces compramos el 4 de marzo, el 9 de marzo ocurrió una venta, el 13 de marzo, ¿qué ocurrió aquí? Pago de flete. Quiere decir que está descartado el caso número 1. ¿Por qué está descartado el caso número 1? Porque ese caso número 1 es bien claro. Porque es claro, porque se tienen que dar justamente estos tres momentos en ese orden en específico. Es decir, primero compras, luego devuelves y finalmente es que pagas flete. Entonces aquí resulta que no. Aquí ocurrió primero el pago del flete el 4 de marzo. Y finalmente, después es que se devolvió la mercancía. ¿Cuándo se devolvió la mercancía? Justamente en esta operación que estamos analizando. El 24 de marzo del 2021. Fíjense, estos fueron los momentos que se dieron. Por lo tanto, allí este caso número 1 está descartado. No se dio en ese momento. Si lo volvemos a revisar en el enunciado, no nos cansemos de revisarlo. ¿Cuándo compré la mercancía? 4 de marzo. Después, ¿qué sucedió? Por ella pagué un flete. Y al final fue que devolví unidades de ese lote el día 29 de marzo. Entonces estamos en presencia del caso número 2. Por aquí ya les había incluido ese caso número 2, que es aquel que nos dice que compras, pagas flete y después que devuelves. Fíjense que es en el mismo orden. Compras, pagas flete y luego devuelves. Allí, si se realizó la venta de al menos una unidad, el flete de las unidades devueltas las va a asumir el costo de venta. Allí claramente sin verificar más, ya sabemos que de ese lote número 2 ya se vendieron unidades. ¿Cómo sería el registro? Al 23 de marzo igualito, allí le vamos a cargar a las cuentas por pagar el monto total de la devolución más el IVA, es decir, 2.784. Le vamos a cargar el costo de venta, todo el flete de esas unidades que vamos a devolver a ese proveedor, lo va a asumir el costo de venta. Aquí la podemos calcular rápido. ¿Cuántas unidades le estamos devolviendo a ese proveedor? 20. Y por ahí ya sabemos en la información que el flete en compra unitario fue de 3 bolívares. Allí simplemente multiplicamos 20 bolívares por 3. Eso nos da 60 bolívares. Las cuentas a abonar va a ser inventario de mercancía, pero al costo según tarjeta de inventario. Recuerden que son dos cosas diferentes, costo según factura y costo según tarjeta de inventario. Para hacer el cálculo allí rápido es tomar las unidades que estamos devolviendo al proveedor, 20 unidades, y multiplicarlo por el costo unitario que tenemos actualmente en la tarjeta de inventario del lote 2. Si nos fijamos, ¿cuánto es el costo actualizado del lote 2? 123 bolívares.
Y la cuenta a abonar va a ser el crédito fiscal que nos debe de reversar ese proveedor ya que le devolvimos parte de la mercancía. 384 bolívares.